Vamos. Ya, eso, lindo. Ya. Último segmento de la olla y les diré que entre pausas sigue la conversación aquí. Se está poniendo mucho son. Creo que hoy la olla va a tener mucho picante. Y estamos en el último segmento, así que hay que aprovechar para decir todo lo que queramos decir sobre todo este tema que hemos estado conversando hoy. Eduardo. Bien, Mario. O sea, yo, más allá de responder tu última pregunta, creo que voy a subirme un poquito de categoría para poder brindar elementos para generar puntos de vista sobre lo que decías. Esto, la segregación, más allá de la visualización de un sujeto, yo creo que son discursos hegemónicos. ¿Qué pasa cuando hablas de sociedad de la información, Mario? Estamos hablando de un último periodo de la historia larga de la humanidad, donde la técnica, y en este caso su principal artefacto, Internet, está tomando una hegemonía para construir discursos imaginarios, narrativas globales, que, insisto, están al servicio del mercado. Primero. Segundo, en este... A ver, en 20 segundos, dos ejemplos para que la gente entienda cómo está el servicio del mercado. Te voy a dar una aplicación gratis, ¿aceptas sí o no? Voy a acceder a tus fotos, videos, mensajes, voy a tener el control de tu micrófono, tu videocard, acepto. Y todo lo que publiques no te Pierdes vamos a pagar. literalmente derechos de autor. Sí, Me va a pertenecer por la plataforma, es mía. Pero bueno, ¿qué pasa en este periodo histórico llamado sociedad de la información? Resulta que en la historia de la humanidad, el ser humano, cuando ha desarrollado la técnica, lo importante que hablábamos al principio es que es importante tener bases teóricas y filosóficas sobre lo que estamos viendo. La técnica, esa flecha para dominar al animal y cazarlo, que después se ha vuelto la olla, que se ha vuelto con el fuego, la rueda, hoy ha tenido una evolución tan impresionante que ese artefacto creado por la técnica hoy se llama Internet. Eso está generando una serie de imaginarios, de narrativas, que mientras la mayoría de la gente hace una oda, oh, todos al Internet, oh, todos vamos a participar, oh, todos vamos a democratizar, oh, no sé qué, ¿no es cierto? No estamos poniendo en juego la capacidad del ser humano y de las comunidades diversas para poner un punto de vista sobre estas narrativas globales y estas lógicas de mercado que se están generando. Yo, retomando un poco lo que decía Daniel y la experiencia de la creatividad, de la narrativa literaria, en este escenario global de largo plazo, lo que postulo es que ese sujeto histórico que hoy se está configurando como un sujeto mercancía porque se hace business con tu información personal, también debería tener la claridad de este momento histórico para poner su punto de vista sobre el mundo y no reproducir discursos pues hegemónicos que te van a hablar de la democracia, de la segregación, de la violencia, los pobres niños, cuando en realidad lo que tienes es un artefacto al servicio de la comunidad en el que tú deberías utilizar esa información para reinventar tu cerebro, pero además tener un punto de vista en el mundo y en este proceso histórico que está así dominado por el mercado. Pero puedes tener un punto de vista que cambie o desenfoque esos discursos y esas narrativas hegemónicas. Entonces, esa es la postura profunda. Si tú te pones en historia y entiendes cuál es el mecanismo hoy de las tecnologías digitales, dices, ok, es un tema de mercado, hay hegemonías, es un tema, ¿qué hago yo en el mundo? ¿La utilizo a favor? Sí me vuelvo sujeto mercancía, pero puedo sobre esto recién agarrar y generar una narrativa, contranarrativa, o hacer hegemónicas más otras narrativas. ¿Te das cuenta? Pero creo que ese es el punto de fondo, o sea, realmente una perspectiva epistemológica del ser humano, cualquiera que sea, desde tu guagua hasta tu abuela, ¿no es cierto? Utilizando esta información y teniendo en cuenta cómo funciona el mundo hoy tecnológico comercial para poner tu punto de vista y ver si haces algo. Daniel, los elementos claves que todavía quieres resaltar, estamos casi cerrando el programa, así que, ¿qué cosas te brotan como último condimento a la olla? Bueno, me parece que hay mucha gente en las redes sociales que, bueno, hay gente entre pretenciosa y gente que quiere compartir lo que ha estudiado porque está preparándose y que siempre es más lector que escritor, pero que cuando escribe muy bien. Esta gente necesita un balance más allá de si participa o no en Internet. Hay algunas personas que han logrado ser masivas en cuanto a sus publicaciones. Loureiro en España, por ejemplo, cada rato publicaba en su blog un capítulo de una novela zombie y ahora es pues súper famoso.
porque le han publicado por fin, gracias al apoyo de la gente, Carla Ángelo, que es una escritora paceña, tiene en Script cerca de 1,5 millones de lectores. Cicinia Anse también, que hace sus poemas que para mí pueden ser ñoños, pero que mucha de la gente le gusta lo ñoño, entonces gracias a ello, ella es una excelente escritora. El detalle es que se sabe publicitar bien por internet. Yo hago también mis poemas ñoños, pero también la gente no se da cuenta que escribo terror, ¿no? Entonces la gente puede tener una forma de socializar su oficio, ¿no? Por internet, socializarlo al mundo, pero también necesita un puente. Y ese pequeño puente, aparte de la seriedad y el oficio de edición, es pues la conectividad con entidades más superiores, que son las editoriales como tal. El detalle es seguir ese camino, seguir insistiendo, ¿no? No somos Kennedy Tool para suicidarnos porque no nos han publicado, pero el detalle es seguir un camino y seguir metiéndole. Algún día alguien que es amigo de una editorial le ha dicho, no, mira, es muy bueno, ¿no? Entonces podría ser que sea posible una producción y publicación. Antes de darte la palabra, Eliana, voy a sacar un condimento de aquí y voy a aconsejar a la gente, de verdad no lean los poemas ñoños del Daniel, pero sí es una novelística de terror que vale la pena leerla. Eliana. O tal vez que lean también los ñoños, porque Facebook es bastante ñoño, ¿eh? Entonces también creo que ese es el reto y lo que, un poco resumiendo, digamos, lo que decían Daniel y Eduardo, creo que el reto está en esto que se puede llamar como soberanía. Es decir, ahí está la herramienta tiene, por supuesto, carga ideológica y representa intereses de mercado, pero está ahí para que tú la entiendas, la aprendas y la puedes utilizar en tu beneficio como sociedad y en tu beneficio también como persona. Eso es lo que es una filosofía hacker y eso es lo que es soberanía individual tecnológica, entender la herramienta, entender cómo puedes utilizar, entender los lenguajes. Probablemente tú tienes más oportunidades que gente que está entrando recién a Facebook. Esa gente que puede tener incluso más edad que tú y mucha más experiencia en literatura y mucho más oficio, es lamentablemente analfabeta digital. Y ahí va a tener menos condiciones para poder utilizar estas herramientas. Entonces ahí todos tenemos que aprender un poquito más de cómo funciona, tenemos que aprender a abrir estos celulares y ver qué componentes tienen dentro, no todos, pero si te motiva, hazlo. Y también entender el software, entender cómo funciona toda la parte social alrededor de estas herramientas. Entender cómo funciona ese todo parece un reto fundamental. No basta tener la herramienta, importante entender cómo funciona, cómo se vincula y entendernos que somos parte más allá de esta comunidad, de comunidades vivenciales, cotidianas, y que aquí tenemos horizontes, sentidos que tienen que tener cierta coherencia y podrían aproximar mejor esos mundos. 10 segundos, Eduardo, porque estamos hacia el borde. Cuando yo era chico, que si tenías que ejercer tus derechos, tenías que saber cómo funcionaba tu sociedad. Sí. Hay defensor, hay el director, el regente, si se fuera, la policía, etcétera. Hoy en la sociedad global, opinarte. Igual tenías que saber cómo funcionaba, porque claro, si era mayor, no sé. En el mundo virtual y en la sociedad digital, tienes que saber cómo funciona, como antes tenías que saber cómo funcionaba tu sociedad. Sobre eso vas a poder tomar decisiones. Nos quedamos con ese desafío y las decisiones son de cada quien, como solemos decir. Cerramos la olla de Sazón Pública y nos vamos a ir con lo poquito que queda, alguito de la música que hoy compartimos y nos gustó mucho, El Animal de Ciudad y ese Aprieta el Botón. Chao, hasta la próxima con la olla de Sazón Pública. Gracias Daniel, gracias Eduardo, gracias Eliana. Un gusto.